Bueno, en esta segunda parte vamos a ver algunas cuestiones más específicas en torno a el desarrollo de un conjunto de teorías postcríticas y cuál ha sido el desarrollo que han tenido en términos de poner en tela de juicio algunas categorías que el neoliberalismo había atacado con mucha fuerza, y las teorías y las perspectivas críticas y poscríticas van a volver a traer sobre la mesa, ¿no? La primera de estas categorías es la categoría de ciudadanía. Y de la mano de ello a esta construcción perversa de un Estado mínimo, que en realidad es un Estado que se retira de la garantía del ejercicio de los derechos. Esto es, en la medida que se enajena el Estado, si ustedes leen la letra de la Ley Federal de Educación, ustedes van a ver que el Estado ahí no aparece garantizando el derecho a la educación. Es garante de la educación. No es garante de la obligatoriedad, no es garante de la formación del ciudadano, en términos de lo que decía la Ley 1420. O sea, hay una clara descripción discursiva en la escritura de la política, en la hechura de la política, donde el Estado aparece ya retirándose del terreno. Aparece casi con su énfasis más administrativo, de aquello que tiene que administrar, que tiene que realizar. Entonces, es interesante destacar esto, porque uno de los elementos que hace a la crítica al neoliberalismo es esta necesidad de recuperar la idea, dos elementos. Una es la idea de la ciudadanía y otra es la idea de la utopía. Porque el neoliberalismo atacó básicamente este horizonte, más allá de la caída del muro de Berlín y más allá de la perspectiva social comunista, o sea, socialista comunista, o de la perspectiva más de izquierda, es la destrucción de que no hay otro modo posible superador de esto. La existencia del capitalismo es una existencia unívoca que tiene que ir superándose a sí mismo, pero nunca dejar de ser lo que esencialmente es. Esto es lo que los agoreros del fin de la historia quisieron decir, y es lo que los críticos van a discutir, diciendo, no es cierto que la historia se terminó, y no van a pasar muchos años para que esto sea visible en términos de sucesos que se dieron a lo largo del mundo. Y además, hay una apelación a esto, a que si obviamente la historia se terminó, el ser humano ya llegó al lugar donde tenía que llegar en términos de sus posibilidades de desarrollo. Error que había cometido Durkheim, recuerdan ustedes que yo se lo había comentado allá por la unidad 1. Bueno, entonces los críticos van a discutir esta idea del fin de la historia, y van a recuperar el horizonte de las utopías como un horizonte necesario, ya no como un imaginario dado al que tenemos que ir, sino como una utopía que es necesario construir en la medida que se va marchando, ¿no? O sea, se sostienen ideales, pero la utopía es algo dinámico que se va a mover. Y en esta dirección hay desde piezas literarias, como las del querido escritor Eduardo Galeano, que enfatiza en uno de sus textos: para eso sirve la utopía, para seguir marchando. Esta imagen del horizonte, que cada vez que camino el horizonte se corre, y el horizonte es como la utopía, ¿no? Para eso sirve la utopía, para seguir marchando. Yo quiero llegar a ella y no puedo, porque siempre se corre, entonces sigo en esa senda, ¿no? Desde piezas literarias hasta la construcción maravillosa, que no es la única, pero es la que lo explicita con mayor amorosidad, que es la pedagogía de la esperanza de Pablo Freire. Pero antes de llegar ahí, porque vamos a terminar la clase con un video del maestro, yo hay dos o tres cositas que quería decir en términos de categorías, ¿no? Entonces les decía, el tema de la utopía, este tema de discutir el fin de la historia, y de la necesidad de revitalizar ciertas condiciones siempre hay una mejora posible, y como siempre hay una mejora posible, vale la pena luchar por ella, ¿no? Y acá se va a contraponer esta idea de las cosas dadas que el neoliberalismo tiene en sus presupuestos, estos fallos de la teoría neoliberal,
volver a desnudarlos para ponerlos delante. La segunda cuestión es, de la mano de esto, la defensa de la figura del ciudadano. Fíjense, las teorías críticas retoman el concepto de ciudadano, que era un concepto liberal del fines del siglo XVIII y una construcción de sujeto social del siglo XIX, que se va a llegar a un lugar más pleno con la ciudadanía social del estado de providencia, el estado de bienestar. Hay una idea de recuperar la idea de ciudadanía como sujeto partícipe, la idea de ciudadanía como sujeto de derechos, la idea de ciudadanía restituida en el plano de la comunidad social, de la definición de la participación en la definición de las políticas, de participación en un sistema democrático de información que no tenemos hoy, ni siquiera hoy, y que ha sido, yo siempre sostengo que del gobierno de Néstor Kirchner hasta acá, que se da una batalla cultural para tratar de alguna manera de equiparar o de poder perforar lo que es la red de pensamiento neoliberal que se había instalado desde la década del 90 hasta la crisis del 2001, es una lucha que empezó y está lejos de haber concluido, ¿no? Es una responsabilidad quizá de todos nosotros seguir abrevando a esta disputa cultural que empieza por someter a juicio crítico nuestro propio pensamiento y observar en qué medida nosotros también estamos embebidos por algo de ese ideario neoliberal que nos atraviesa, aunque nos reconozcamos como personas que estamos en las antípodas de ese pensamiento, ¿no? Formamos parte del mercado de trabajo, formamos parte del andamiaje social, formamos parte de las relaciones cotidianas, y hay momentos en que estas relaciones nos someten a un pensamiento y a una perspectiva perfilada de manera contradictoria. Entonces, es necesario ver esto para poder restituirnos como ciudadanos críticos que aspiremos a luchar por un mundo mejor. Entonces, hay una recuperación de la idea de la ciudadanía como necesaria, y de la mano de la recuperación de la idea de ciudadanía está la recuperación de la educación como formadora de un ciudadano. Entonces, si nosotros queremos formar, entre comillas, como dicen los diseños curriculares, ciudadanos críticos, tenemos que corrernos de esta idea de la formación de productores y consumidores, que se ha instalado de una manera subliminal a partir del discurso, nuestro sentido común, sobre todo el discurso de algunos sectores políticos, pero básicamente de los medios de comunicación, y de, como dice este colega en el video que vimos al principio, de enfatizar esta idea del discurso que algunos profesores incluso tienen respecto de esto, a veces sin proponerse difundir ese discurso, algunos intencionales y otros inconscientes, que, por ejemplo, se sostienen en esto de que las cosas siempre se han hecho así. Aquel que actúa en su accionar pedagógico desde las cosas que siempre fueron hechas de un modo, terminan realizando parte de ese ideario light, de construcción de esa pedagogía light, que creen que se parece incluso a la sarmientina, por su énfasis liberal, pero está muy lejos ya de eso, aún de las críticas que podamos hacerle a aquella pedagogía sarmientina. Están muy lejos de ella, están más en otra perspectiva, mucho más liviana y mucho más ligera en términos de lo que es necesario enseñar a aprender y del tipo de sujeto que hay que formar. Entonces, cuando uno se encuentra con ciertas dificultades textuales, por ejemplo, de construcción del mundo, del pensamiento de ciertas relaciones contextuales, y en ese proceso de debilidad de construcciones contextuales y conceptuales, uno estructura su modo de hacer, tiene que poner todo su aparato crítico a poder discutir eso y a ver de qué manera volver a resignificarse y a reconstruirse como un ciudadano activo en términos de poder construir una sociedad distinta, ¿no? Entonces teníamos la idea de la ciudadanía, la idea de reinstituir el término de la historia como proceso dinámico y la idea de las utopías. Por otro lado, vamos a tener el tema de lo que ocurre con el mercado de trabajo y todo lo que es la reforma y la flexibilización laboral que llega a la escuela. En la escuela irrumpe esto de algún modo,
a través de un proceso de descalificación del trabajo docente. Todo lo que yo les había empezado a decir en la clase anterior respecto de lo que es la pedagogía por objetivos, esta idea de que hay especialistas que estructuran y dicen aquello que debe ser hecho, ¿sí? En lugar de apropiarse del saber propio del docente respecto de las decisiones del hacer, del buen hacer y del buen entender que debe ser enseñado y que puede ser aprendido, que debe ser aprendido. No en términos de deber ser, sino en términos de poder volver a recalificar la cualidad de producción de saber específico que tenemos los docentes en ese maravilloso proceso de en esa maravillosa dinámica, digo, de procesar el contenido para poder hacerlo transmitible y enseñable. Discúlpenme la reiteración de términos. Entonces, hay ahí un análisis interesante para hacer respecto de estos elementos que tienen que ver con la dinámica de las utopías, de la restitución de las utopías, la ciudadanía como elemento de recuperación para poder llegar a pensar otra vez en el hombre nuevo y en el hombre crítico y en un elemento superador a la ciudadanía. Tenemos que volver a restituir la ciudadanía que fue vapuleada y corrida del lugar en términos de un Estado que se ha vuelto a transformar en un Estado represivo y no en un Estado ideológico que conformaba a los sujetos. Por otro lado, en esta relación de ciudadanía, la ciudadanía, de alguna manera, como dice Castel, en el marco de la relación salarial, era destinataria de la transferencia de un capital simbólico que paliaba de algún modo esta idea de la distribución desigual de la propiedad. O sea, el estado de bienestar le dio a los trabajadores, a partir del concepto de ciudadanía, una circulación de una propiedad transferida, dice Castel. Hay una transferencia simbólica de propiedad, que es esta propiedad cultural, es la propiedad del conocimiento, es la propiedad del saber y es la propiedad del ser en términos de participar en un sistema de derecho. El neoliberalismo termina con, al quebrar la relación salarial, rompe el sistema de distribución de capital simbólico. En términos de lo que es necesario hoy, es un sistema de sujetos que produzcan y consuman. Entonces, la idea de recuperar el ciudadano tiene esta idea de volver a restituir esta idea del sujeto de derecho en detrimento del sujeto solo vinculado al mercado y básicamente, como va a decir Filmus en un video que yo les voy a poner ahora, básicamente al mercado de trabajo. Dentro de esto está el mercado de trabajo docente, como yo les decía recién, del cual el video de Filmus va a mostrar una parte que tiene que ver con la desjerarquización, que yo no voy a hablar de eso porque lo van a ver a él, pero sí de la descalificación. Esta idea de que hay un sistema que estructura aquello que el docente puede hacer o debe hacer como ejecutor, transforma al docente en un ejecutor. Lo quita de la esfera de la producción y lo mete en una producción, lo mete en un segmento de la producción que tiene que ver con su cualidad técnica, que es ejecutar aquello que sabe hacer. Entonces, esto lo que hace es producir un proceso de lo que, o continuar un proceso de lo que muchos críticos llamaban un proceso de proletarización docente. Esto es mucho más profundo que un proceso de proletarización, porque el proletario, la proletaria, estaban atravesados por la calificación del puesto de trabajo. Y la calificación del puesto de trabajo implica las determinaciones que un sujeto tiene que saber para poder ejercer ese puesto de trabajo. La calificación es del puesto de trabajo, no es del sujeto. Entonces, un sujeto calificado es aquel que responde a los requerimientos cognitivos, técnicos profesionales y cognitivos del puesto de trabajo que tiene que ejercer. Para eso nos formamos los docentes. Ahora, puesto en ese puesto de trabajo, esa calificación implica la capacidad del sujeto de pensar, de tomar decisiones, de hacer el trabajo del mejor modo posible en función de su buen saber y entender. Eso es estar calificado. El neoliberalismo lo que trae es un proceso de descalificación,
¿Por qué? Porque hay otros que realizan el ejercicio de lo que es necesario saber para hacer el puesto de trabajo y lo que le dicen al docente es tenés que hacer esto. Vos lo que tenés que cumplir es esto. Entonces te dan ciertas metas, ciertos objetivos, y vos tenés que, e incluso te prescriben en muchos casos qué actividades tenés que realizar. Es como un curso autoasistido. Ustedes en un curso autoasistido entran, ven una descripción de clase, ven un planteo de actividades, te dicen qué tenés que hacer, qué tenés que guiar, y si ustedes se ponen a mirar bien, en muchos cursos autoasistidos, las respuestas están incluidas en las actividades que uno desarrolla. Ni siquiera las tiene que pensar. Ah, decía esto, tengo que contestar esto. Ah, decía. Entonces uno se transforma en un ejecutor. Y eso lo que genera es una descalificación en doble sentido. En uno, vinculado al trabajo en sí. Yo ya no tengo que pensar tanto en mi trabajo porque hay otros que ya pensaron, que además saben más que yo, o saben más que el docente o la docente que van a trabajar, porque son los expertos. Ahora, esos expertos están atravesados por un marco político, que son los especialistas designados por el Estado, por este Estado mínimo, por este Estado administrador, que en aras de la eficiencia va a definir esta serie de prerrogativas, porque del modo que podamos economizar el proceso, mejores resultados vamos a tener, menos recursos vamos a gastar, los pocos que tengamos los vamos a usar de manera más eficaz, entonces vamos a obtener mejores resultados. Este es el criterio. Obviamente esto es una falacia, porque los docentes también tenemos nuestras contradicciones y tenemos nuestras observaciones respecto a aquello que nos dicen que tenemos que hacer, y muchas veces terminamos redefiniendo los objetivos de esa pedagogía por objetivos para poder lograr otras cosas, ¿no? Yo siempre cuento esta idea del currículum de primaria de la Ciudad de Buenos Aires, que creo que ya me parece que lo dije, y si no lo dije lo reitero, donde solo se aprendían un conjunto de consonantes, 8 consonantes y algunas vocales en el primer grado de la primaria, digo, la reforma curricular del 81, descentralizada ya la educación primaria. La Ciudad de Buenos Aires sacó un currículum nefasto, que establece condiciones de qué es lo que hay que hacer. Bueno, muchos docentes a riesgo de su vida siguieron haciendo lo que venían haciendo, más fiel a la lógica sarmientina de poder defender el derecho a la educación que establecía la ley 1420, en términos de qué era lo que había que hacer en primer y segundo grado, o primer grado inferior y primero superior, de aquella vieja ley, en la cual todos aprendíamos a leer y escribir, o teníamos la alfabetización nacional inicial concluida en los primeros 2 grados, ¿no? Bueno, esta idea del docente, de la descalificación docente, tiene que ver con esta tensión, de volver a poner en la lógica escolar, no solo en la acción de los docentes, sino en la correspondencia que esto tiene en la formación de los sujetos. Porque también vamos a formar sujetos que estén mucho más al servicio de quienes le digan qué es lo que tienen que hacer, que sujetos que sean capaces de pensar sobre aquello que van a hacer, o que puedan decidir por aquello que deseen hacer como parte de su mayor nivel de potencialidades. Entonces, ¿cómo es esto? Nos invitan al juego privado de poder liberar nuestras potencialidades privadas, de poder realizarnos en la economía, para entrar en una economía que nos va a decir por segmentos qué es lo que tenemos que hacer, sometidos a un criterio de racionalidad técnica. Bueno, es una gran vuelta a jornada al mercado autorregulado, dicen los teóricos críticos, del siglo, y lo digo yo, del siglo XIX, de fines del siglo XIX, que estragos había terminó provocando, que dieron origen al estado de providencia después. Entonces, me interesaba destacar esto en términos de qué pasa con la docencia. Porque la docencia puede ser entendida como profesión, puede ser entendida como trabajo, y puede ser entendida como un segmento importante de una producción de conocimientos que aún no es registrada, que es dar cuenta de cuáles son los procesos propios que hacen que un contenido sea transmitible de mejor manera en el tiempo, o transmitido de mejor manera que otro.
ese proceso, que a mí me gusta decirlo en este sentido muy racional, mágico, que los docentes realizamos en el proceso de enseñanza, implica una producción de saber didáctico, pedagógico didáctico, que es propio de la docencia y que no está inscrito en una formación académica previa, que se da en la práctica, que se da en el estudio, que se da en esta idea de pensar la enseñanza como praxis política que queremos llevar adelante. Entonces, a mí me gustaría ahora dejarlos con este video de Daniel Filmus, donde marca 5 dimensiones del pensamiento neoliberal, muy vinculado ya a este puente entre la década del 90 y el contexto actual, y muy vinculado a, a esta idea de cómo fue operando de alguna manera este ideario político en el tiempo más allá de los gobiernos, y por dónde fue metiéndose cuando los tiempos le fueron adversos. Esto que yo digo de la batalla cultural es una batalla que todavía no terminó. Antes de dejarlos con el video, sí me interesa destacar otro tema en el cual se pusieron en pie las críticas al neoliberalismo, que tiene que ver con lo público y lo privado. Hay una mención en el video de Filmus que ustedes van a ver en términos de la privatización de la educación y la privatización en la educación, que a mí me parece que es muy interesante. Pero varios intelectuales de la talla de Miriam Feldfeber, de Sandra Carli, que han escrito esta idea de lo público, tanto en la formación docente como en el sistema escolar, como el sistema de la educación obligatoria, amerita tener en cuenta esta distorsión de entender los sistemas de gestión pública y de redefinir lo público en términos de lo privado. Y a mí me parece que es importante poder hacer como una mención a esto, porque justamente en el periodo neoliberal se va a habilitar esto de sistemas públicos de gestión estatal y sistemas públicos de gestión privada. Bueno, hay una discusión enorme, porque en realidad los sistemas públicos son estatales. No es cierto que el espacio de gestión privada sea un espacio público, porque no es de libre acceso para todos, porque no está atravesado por un derecho al que todos podemos acceder, y porque además recorta en nuestra construcción simbólica la idiosincrasia de participar de un derecho desigual que es el derecho de propiedad. Yo tengo la educación que puedo comprar, yo tengo la educación a la que puedo acceder, y en ese sentido no todo el mundo puede entrar en un establecimiento privado si no paga su matrícula y si no paga su cuota. Y si en el camino tiene problemas porque pasa a un estadio de vulnerabilidad respecto del estatus que lo habilita a entrar a esa escuela, la escuela no lo va a habilitar a que siga, salvo que lo crea meritorio para poder acceder a un sistema de becas, ¿no? Y ustedes saben todas las representaciones sociales que juegan en ese sentido. Pero hay una discusión respecto a esta construcción del sistema público como un sistema recortado en términos de Estado ampliado, porque Gramsci sostiene que el sistema escolar en su conjunto, lo público y lo privado, conforman parte del Estado ampliado, pero de ahí a decir que son sector público los dos, es una discusión muy grande, porque lo público es eminentemente aquello que es de libre acceso. Lo público tiene que ver con la cuestión regulada estatalmente para todos. Lo privado no está regulado para todos, y de hecho las leyes que regulan a la mayor parte de las instituciones privadas articulan derechos que tienen que ver con el derecho educativo y con el derecho comercial. Entonces, con las leyes de comercio. Entonces, digo, hay una gran disputa donde gran parte de los intelectuales, de los teóricos críticos, salieron a poner por encima de esto
el énfasis en lo público, porque lo que se empezó a ver en la geografía es un fuerte proceso de privatización del espacio público. Entonces, de lo que era público, se enrejan las plazas, se enfatizan los mecanismos de seguridad en ciertos espacios, se cercena la circulación en ciertos otros, se ponen peajes a las rutas y a los caminos. En fin, hay una serie de elementos que forman parte de este proceso, y uno dice, bueno, pero es lógico que ponga, porque ponen peaje, para quienes los usan, pagan para hacer ese recorrido, y ese pago va a la mantención de las carreteras, etc. Bueno, hay otros modos de financiar el tránsito y la circulación. Entonces, si uno no puede pagar el peaje, se ve inhibido de poder transitar por ciertos caminos, lo que implica una privatización del espacio. Entonces, también se privatiza la cultura, también se privatizan ciertos espacios de acceso. Entonces, es muy interesante la discusión entre lo público y lo privado, incluso en términos de ver de qué manera se ha ido disminuyendo la intervención estatal en términos de producción de edificios escolares públicos en detrimento del incremento y de la transferencia de recursos al sector privado, ¿no? Entonces, me parece interesante esto de destacarlo. Y además, digo, un punto más, yo les puedo dar el ejemplo de la Ciudad de Buenos Aires. Digo, la Ciudad de Buenos Aires, que tiene una gestión neoliberal de gobierno desde hace más de 12 años, en 15 años ha construido 2 edificios escolares y no hay vacantes para los estudiantes en la Ciudad de Buenos Aires. Faltan 20.000 vacantes. Entonces, cuando uno se pone a analizar qué pasa con la gestión pública, qué pasa con el hecho público, con lo público, bueno, uno ve que también hay un énfasis puesto sobre cómo se migran ciertas cuestiones al sector privado sobre la base de la lógica del mercado, de pensar que lo privado dinamiza mucho más aquello que debe ser hecho. Y uno puede pensar esto para la hidrovía, puede pensar esto para el papel prensa, puede pensar esto para una cantidad de sectores de la economía que tienen impacto en el desarrollo social, y en los servicios sociales, en el desarrollo de viviendas, en el desarrollo de trabajo para todos, en el desarrollo de diferentes sistemas de la economía en orden a poder avanzar en un crecimiento social sostenido determinado por políticas sólidas estatales y por políticas sólidas respecto de condiciones en las cuales la economía y la sociedad deben desarrollarse, que acá no están en discusión, no se ponen en discusión, porque se están priorizando otras cosas, ¿no? Y esas otras cosas van a tener estas consecuencias que Castel ha descrito en la primera parte de la clase, y que yo ahora voy a profundizar con este video de Daniel Filmus que voy a compartir con ustedes. Espero lo disfruten y nos vemos nuevamente una vez que el video concluya.